Esta edición de Voz News llega gracias a Liberty University, la casa de estudios donde empiezan tus sueños y se fortalece tu fe. El ala progresista de los demócratas da la sorpresa al asegurar la candidatura al Senado por Florida. Tenemos lo más sobresaliente de las primarias. Y un nuevo informe advierte que Cuba ya no es un problema aislado, sino una base estratégica para los enemigos de Estados Unidos. Además, un informe revela que más de 24,000 personas sin ciudadanía votaron en las elecciones generales de 2020 y millones de registros están bajo revisión. Esto y más en Voz News, que comienza ahora. Bienvenidos, los saluda Karina Yapor. El presidente Donald Trump confirmó que podría reunirse antes de terminar el año con Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte. Trump destacó la buena relación con un país que tiene al menos 57 armas nucleares. El mandatario también dio detalles sobre la decisión de aplazar aranceles a Canadá. Vamos hasta la Casa Blanca con nuestro corresponsal Juan Esteban Silva. Hola Karina, pues desde la Casa Blanca, desde aquí donde yo me encuentro, el presidente Trump ha vuelto a hablar con la prensa sobre el helipuerto que se construye en los jardines de la Casa Blanca. El presidente ha hablado de varios temas de política exterior y comercio, pero una de las declaraciones que más llama la atención tiene que ver con Corea del Norte. Confirma que ha estado en contacto con el líder norcoreano Kim Jong. Dijo que espera volver a reunirse con él antes de que termine el año y que mantiene una muy buena relación porque él es un presidente, dice, muy inteligente en manejar ese tipo de relaciones. Miren ustedes. The fact that I get along with him, that's a good thing, not a bad thing. He has 57 very powerful nuclear weapons. Should have never allowed it to happen. They should have never allowed it. If I were president, I wouldn't have allowed it. But he's got them. I get along with him very well. I can't let Iran have a nuclear weapon. And I know Kim Jong-un very well, and he's going to be fine. As long as we have a smart president, he's going to be fine. If we have a dumb president, then he's probably not going to be so fine. Sería un nuevo capítulo, Karina, en la relación entre Trump y Kim Jong-un, después de los encuentros que ambos tuvieron durante el primer mandato del presidente. Pero Corea del Norte no ha sido el único tema sobre la mesa, Karina, porque el presidente habló de Canadá, explica la decisión de retrasar por 3 días los nuevos aranceles del 50% sobre determinados productos canadienses. La Casa Blanca ha confirmado la suspensión temporal de esos aranceles que estaban previstos para entrar en vigor. La medida afecta alrededor de $20,000 millones en importaciones canadienses, lo que dice el presidente Trump. Yeah, we had a very good conversation with the Prime Minister last night, and we've come to a deal with Canada. As you know, the 50% tariffs across the board were going on against Canada today, and they called yesterday and they gave us the points that we had to have. Very fair deal for both. The tariffs will be non-existent for our farmers. Our farmers were paying tremendous tariffs into Canada. Y mientras se busca avanzar en este frente, Trump también se refirió a Irán, dice que las condiciones van muy bien, aunque sus declaraciones llegan en un momento de gran tensión. Ayer decía que incluso no había conversaciones en curso previstas con Irán y, por supuesto, mientras esto avanza en política exterior, en seguridad y defensa, se confirma que Colombia va a recibir inicialmente 3 drones militares MQ-9A Reaper de parte de los Estados Unidos. Una señal más de cómo la administración Trump, Karina, está ampliando la cooperación con seguridad, con lucha contra el narcotráfico, contra el terrorismo en el hemisferio occidental, que para Estados Unidos es un punto estratégico y clave. Vuelvo contigo. Gracias, Juan Esteban, por ese reporte. Irán evaluó atacar blancos militares de Estados Unidos en Europa en caso de que el presidente Trump decida escalar el conflicto. Así lo reveló el diario Financial Times. Fuentes cercanas al régimen de Teherán aseguran que el ejército iraní contempla ofensivas en el sudeste europeo. Entre los objetivos potenciales destacan la base aérea en Besmer, en Bulgaria, y en bases en Chipre. Además, las fuerzas iraníes analizan sabotear cables submarinos de fibra óptica en el estrecho de Hormuz, cuyas negociaciones de reapertura siguen completamente estancadas. Esta estrategia refleja el ambiente desafiante en Teherán, donde el líder supremo, Mojtaba Khamenei, acaba de ascender a figuras de la línea dura a los principales cargos de seguridad. Por su parte, el presidente Donald Trump enfrió cualquier expectativa diplomática al declarar que no hay conversaciones en curso ni programadas con el régimen iraní. La dictadura cubana sigue representando una amenaza real para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Esa es la conclusión de un nuevo informe publicado por la iniciativa del hemisferio occidental del America First Policy Institute. En el reporte titulado La dictadura vecina, Cuba y la lucha por el hemisferio occidental, se detalla
la historia del régimen de la isla y la amenaza que representa, particularmente debido a sus crecientes vínculos con China, Rusia, Irán y otros regímenes hostiles. Para hablar sobre este tema, hacemos contacto con su directora, Melissa Ford Maldonado. Melissa, bienvenida a Voz News. Quisiera comenzar con esto. ¿Por qué el informe sostiene que Estados Unidos comete un error al considerar a Cuba como un problema aislado? Muchas gracias, Karina, por la invitación. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y gracias por la oportunidad de hablarles un poquito sobre mi reporte. El reporte tiene un detalle y una conclusión muy sencilla y muy específica, y es que el régimen cubano es una amenaza increíble y muy seria para los Estados Unidos, por varios motivos. Pero como comentas, los Estados Unidos, distintas administraciones, distintos presidentes han tratado al problema de Cuba como varias cosas diferentes. Lo han tratado como un problema humanitario, como un problema que tiene que ver con la inmigración ilegal, como un país pobre, comunista, que es una víctima, como varias cosas diferentes. Pero esta administración lo está tratando por lo que es una amenaza muy, muy seria para los Estados Unidos por varios motivos. Muchos tú ya los mencionaste, pero porque están colaborando con todos nuestros enemigos, están usando su territorio, que está en una ubicación extremadamente estratégica en nuestra contra, y porque utilizan cada oportunidad que tienen para tratar de afectar a los Estados Unidos y para apoyar a todos nuestros enemigos. Y sobre eso quisiera preguntarte, ¿qué amenazas específicas representan para la seguridad nacional estadounidense estos crecientes vínculos de Cuba con Rusia, China e Irán, algo que menciona este estudio? Correcto. Están trabajando mucho con adversarios que no son amigables hacia los Estados Unidos. China es uno, Rusia es uno, estaban trabajando muy cercanamente con Venezuela, trabajan con Irán. Todos estos regímenes, todos estos países tienen sus intenciones para los Estados Unidos y no son buenas. Tienen intenciones de espionaje, quieren espiar con todo lo que está sucediendo aquí en Estados Unidos, y hay un récord muy largo de las acciones que ha tomado Cuba en contra de los Estados Unidos, en contra de la gente americana a nivel mundial y también en nuestro propio territorio. Hay un récord de que ellos han estado penetrando y espiando en los niveles más altos del gobierno estadounidense, de que ellos han ayudado a diferentes movimientos revolucionarios y diferentes insurgencias en Estados Unidos para hasta matar a personas aquí en Estados Unidos. Entonces hay un récord muy largo de ellos trabajando con enemigos a los Estados Unidos para hacer una base en la cual puedan afectar a los Estados Unidos. De hecho, recientemente reportábamos sobre que Cuba tendría en su poder drones de fabricación iraní, algo que puede representar, por supuesto, una amenaza para los Estados Unidos. Por otra parte, ¿crees tú que la caída de Nicolás Maduro de alguna manera debilita a la dictadura cubana o simple y sencillamente se está reinventando para seguir sobreviviendo? Pues yo pienso, Karina, que debilita al país, pero no a la dictadura. Y es una distinción muy importante, que lo que es bueno para la dictadura no es bueno para la gente cubana, y lo que es bueno para la gente cubana no necesariamente es buena para la dictadura. Hay que hacer esa distinción siempre. Pero a modo de que Venezuela cada vez estuvo un poquito más débil, sabemos que eso ha afectado mucho a Cuba porque no están recibiendo los mismos niveles de petróleo, de ayuda, de que antes recibían de Venezuela. Eran muy dependientes de Venezuela. Pero después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero de este año, han encontrado otras maneras de sostenerse, de seguir ganando fuerzas. Creo que es muy importante recordarnos que una dictadura o un régimen que está existiendo en un país que es un poquito más débil o que se está debilitando, no necesariamente significa que ese país es inofensivo. Claro. De hecho, muchas veces significa que ese país se vuelve más y más peligroso porque se vuelven desesperados y dependen más de nuestros enemigos para poder sobrevivir. Melissa, finalmente, ¿cuáles son las principales recomendaciones que propone este informe para transformar la estrategia de Estados Unidos hacia el hemisferio occidental?
Pues hay varios, pero voy a tratar de resumirlos en solamente un par. Pero el primero es que Estados Unidos tiene que seguir fortaleciendo su misión que tiene aquí, no solo en Cuba y no solo en Norteamérica, pero en toda la región del hemisferio occidental. Hay muchas maneras específicamente en las que podemos hacer esto y todo eso está detallado en el reporte. Pero otra manera también es que hay que negar un espacio estratégico a China, a Rusia, a Irán, a diferentes dictaduras, a diferentes países que no son amigables a los Estados Unidos. Hay que negarles el territorio de Cuba para que puedan usarlo en nuestra contra y para debilitarnos. Y finalmente hay que usar todas las herramientas posibles que la administración Trump ya le está haciendo y la verdad, aplausos por eso, pero hay que utilizar todo lo que podamos para seguir debilitando al régimen cubano. Y si eso necesita incluir intervención militar, que así sea. Estaremos muy pendientes, sin duda alguna. Todos queremos ver a una Cuba libre, sobre todo por tantas familias cubanas que han padecido tanto bajo este régimen, el régimen castrista. Muchísimas gracias por estar con nosotros para hablar de este importante informe. Gracias, Melissa, de verdad. Muchas gracias a ustedes. Por cierto, ¿qué le parece este reporte? ¿Considera que Cuba sigue siendo una amenaza a la seguridad nacional de los Estados Unidos? Vaya a nuestro canal de YouTube, @VozMedia, y déjenos sus comentarios. Ya que está ahí, suscríbase, es gratis, y active la campanita para que reciba notificaciones cada vez que tenemos contenido nuevo. Vamos con más información. Sorpresas y victorias contundentes en Florida. Una legisladora socialista democrática se queda con la nominación demócrata al Senado, mientras que el representante Byron Donalds arrasa en las primarias republicanas para la gobernación. Vanessa Vallejo nos tiene los detalles de esta jornada electoral. Vanessa. Ayer se llevaron a cabo varias primarias y las más importantes fueron las de Florida, donde Byron Donalds, apoyado por el presidente Donald Trump, logró ganar con contundencia la nominación para la gobernación. Ahora tendrá una carrera que, según algunas encuestas, podría ser reñida. Del lado demócrata, uno de los resultados más llamativos es que el ala más radical del Partido Demócrata tuvo resultados mixtos. En la carrera para gobernador, Byron Donalds obtuvo el 48% de los votos republicanos frente al 25% de Jay Collins y el 10% de James Fishback. Y ahora se enfrentará en noviembre a David Jolly, excongresista republicano que posteriormente se convirtió en demócrata. Donalds, un aliado cercano de Trump, busca suceder a DeSantis y, de ganar, se convertiría en el primer gobernador negro de Florida. Jolly tendrá una tarea difícil. Ningún demócrata ocupa la gobernación desde 1994 y Florida se ha vuelto mucho más republicana en los últimos años. Por su parte, Jolly se quedó con el 61% de los votos en la primaria demócrata y ha estado haciendo campaña asegurando que es un capitalista. Veamos algunas de sus declaraciones. Look, I reject the DSA. I reject socialism. I'm a capitalist, and I think capitalism provides the greatest amount of economic mobility. I have been with Angie on the trail, and I'll tell you this, she's a fighter. She leaves it all on the field. She goes in every room talking about what I talk about. Can we improve your access to housing, affordable housing, to health care? Do you know where to educate your kids? What is it that government can do where the private sector is unable to improve your life? Angie's out there fighting for those same values. I think she and I have a very different approach to this. But look, I reject socialism. I'm a capitalist. We'll see how Florida's voters sort that out in November. Mientras tanto, Byron Donalds insiste en que los demócratas quieren socialismo y no hay que darles la oportunidad de estar en el poder. Vean ustedes. They created the largest inflation this country has ever seen in 50 years, brought to us by the Democrats. So the reason why so many families have been struggling is because of Democrat policy. So why would you let the arsonist become the firefighter? En cuanto a las primarias para el Senado, el DSA, Socialistas Democráticos de América, tuvo una noche de contrastes. Su candidata Angie Nixon, representante estatal de Jacksonville y miembro de la organización, dio la gran sorpresa al derrotar al demócrata moderado Alex Vindman. Esto en la primaria para el Senado, obteniendo el 56% de los votos, pese a haber recaudado menos de 1 millón frente a los aproximadamente 16 millones de Vindman.
Sin embargo, por otro lado, Oliver Larkin, el candidato respaldado directamente por el DSA en el Distrito 25, perdió ampliamente frente al congresista Jared Moskowitz. El resultado de Larkin es particularmente revelador porque el DSA había presentado esta carrera como una de sus principales apuestas nacionales en el 2026. Moskowitz ganó con alrededor del 63%, lo que representa un revés para el intento del ala socialista de reemplazar a demócratas más moderados. Pues ahora lo que resta ver es si en estas elecciones de medio término efectivamente los republicanos logran conseguir los 4 escaños más que buscaban al aprobar el nuevo mapa congresional. Gracias, Vanessa. Y la empresa de sondeos Median Strategy cerró sus puertas tras admitir que fabricó encuestas falsas sobre la política de Estados Unidos. Los datos inventados daban amplia ventaja a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y a la candidata a gobernadora de Wisconsin, Francesca Hong. El engaño logró infiltrarse con fuerza en el ecosistema político. Las encuestas falsas se difundieron masivamente en redes sociales, noticieros de televisión local y medios digitales sin recibir ningún tipo de verificación independiente. A través de su página web, la firma declaró que todo se trató de un experimento social a corto plazo para demostrar la vulnerabilidad de los medios ante la falta de rigor. Tras dar por concluido el proyecto, la empresa dejó de operar definitivamente. ¿Qué le parece? Y escuche esto, más de 24,000 personas sin ciudadanía votaron en las elecciones generales de 2020, según un informe de la Oficina del Censo publicado el martes. California registró el mayor número de votantes no ciudadanos con 4,300 votos, según el análisis, seguida de Texas con 2,500. De los 24,000 votantes no ciudadanos que emitieron su voto en 2020, 3,800 eran de México y 950 de Canadá. Casi 7,000 no indicaron ningún país, según este reporte. El análisis inicial reveló también que 160 millones de votantes emitieron su voto en las elecciones y la oficina determinó con alta confianza que 128 millones de esos votos fueron emitidos por ciudadanos. La oficina tiene otros 32 millones de registros de votantes pendientes de analizar, según lo señala el informe. Y el gobernador de Texas, Greg Abbott, propuso prohibir que las escuelas públicas patrocinen visas H-1B para contratar maestros extranjeros, argumentando la necesidad de combatir la influencia externa en las aulas. La medida, alineada con las directrices de la administración Trump, busca vetar estas visas federales tanto para nuevos aspirantes como para los empleados actuales del sector educativo básico. De aprobarse en la legislatura el próximo año, la ley prohibiría además donaciones extranjeras e impactaría severamente a Texas, que lidera a nivel nacional en la contratación de estos educadores. Distritos masivos como el de Dallas perderían una herramienta clave para cubrir la escasez crítica en áreas como la educación bilingüe. En otro tipo de información, el juez John Roach fue apartado del caso en contra de Carmelo Anthony, quien fue condenado por apuñalar mortalmente al atleta de 17 años, Austin Metcalf, durante una competencia escolar el año pasado. Anthony, quien ahora tiene 19 años, fue sentenciado en junio a 35 años de prisión en un suburbio de Dallas. Su defensa solicitó formalmente un nuevo juicio y apeló la condena, argumentando que el juez aplicó reglas excesivamente estrictas y dio una entrevista al concluir el proceso. Un nuevo juez asumirá el caso para la audiencia de este jueves. El acusado asistió al tribunal del condado Collin en uniforme de prisión, acompañado en la sala por sus padres, y los padres de la víctima también estuvieron presentes. Así nos vamos a la pausa comercial. La deportación de mexicanos a otros países tensa aún más la relación con los Estados Unidos. Los detalles al regresar a Voz News. Esta edición de Voz News llega a ti gracias a Liberty University, una casa de estudios que ha formado cientos de líderes con enfoque cristiano desde 1971. Hoy los programas de Liberty, tanto en campus como en línea, le dan a tu familia la libertad de elegir cómo y dónde estudiar. Una comunidad que comparte tu estilo de vida, mentores que conocen tu nombre y ahora hasta $250,000 disponibles en becas diseñadas para familias hispanas que creen en el progreso y en el sueño americano. Porque una visita puede cambiar tu vida y la de los tuyos. Llena hoy mismo una solicitud en liberty.edu/una visita.
México quiere llegar hasta las últimas consecuencias por la muerte de 17 mexicanos vinculados con operativos y centros de detención de ICE. La Cancillería recurrió a Naciones Unidas y busca que se investiguen posibles violaciones a los derechos humanos. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos tiene la información. Alejandro. Karina, te saludo con gusto. Y el gobierno de México mantiene la presión diplomática y jurídica ante el gobierno de los Estados Unidos para esclarecer el fallecimiento de 17 connacionales vinculados con operativos o centros de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE. De las 20 denuncias presentadas por México en las jurisdicciones donde ocurrieron los decesos, solo 4 fiscalías han emitido respuesta y 16 permanecen pendientes. En el caso de Florida nos confirmó el fiscal del estado que coincidían con la investigación que hizo ICE, que en este caso pues dicen que se trató de una persona que se quitó la vida. La presidenta Claudia Sheinbaum ha señalado que si las investigaciones acreditan responsabilidades, se buscará proceder penalmente contra quienes resulten responsables. Son denuncias ante fiscalías estatales, distritales o incluso federales en Estados Unidos, porque queremos que se haga una investigación. De acuerdo con la Cancillería, la Red Consular Mexicana brinda acompañamiento jurídico y apoyo a las familias para el traslado de los restos. En el ámbito internacional, el canciller Roberto Velasco envió una comunicación al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para solicitar que se recabe información de las autoridades estadounidenses. La ONU no ha funcionado nunca para que se cumplan el Estado de Derecho, para que no se violen los derechos humanos, para que no se violen los derechos civiles en Estados Unidos. Y pues estamos en una situación muy compleja y el gobierno mexicano también debería explicar qué está pasando en México con los migrantes extranjeros. Por otra parte, información atribuida a CBS News señala que algunos migrantes mexicanos habrían sido trasladados a terceros países, entre ellos Guatemala y Honduras. De acuerdo con esta información, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional habrían dicho extraoficialmente que se busca disuadir la migración enviándolos más lejos de la frontera mexicana. Sin embargo, esta información no ha sido anunciada oficialmente por las autoridades de los Estados Unidos. Se supo de este caso de estos mexicanos que llegaron a Honduras. Se han deportado a mexicanos a otros lugares, pero olvídate de que los deporten fuera de México. ¿Sabes lo que están haciendo? Están deportando mexicanos al aeropuerto de Tulum. En paralelo, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que la Embajada de México transmitió al Departamento de Justicia de Estados Unidos la denuncia de la Fiscalía General de la República sobre los 17 casos, con la solicitud formal de abrir las investigaciones correspondientes y reportar su avance. Esta es la información desde la Ciudad de México para Voz News. Alejandro Roldán. Gracias, Alejandro. Y escuche esto, un grupo de familias de Texas pidió a la Corte Suprema que revise la ley estatal que obliga a exhibir los 10 mandamientos en las aulas de las escuelas públicas. Las familias denunciantes sostienen que el estado de Texas no puede imponer la exhibición permanente de un texto religioso en cada aula pública porque eso, según ellos, vulnera la cláusula de establecimiento de la primera enmienda, afecta a la libertad religiosa y condiciona el derecho de los padres a definir la formación espiritual de sus hijos. La solicitud fue hecha por familias de distintos credos y personas sin afiliación religiosa, con el apoyo de organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, Americans United for Separation of Church and State y la Freedom from Religion Foundation. Déjenos saber su opinión sobre esto a través de nuestro canal de YouTube. Y la Universidad de Harvard aceptó pagar una indemnización de $53 millones después de que el exgerente de su morgue robara y vendiera partes de cuerpos humanos donados para la investigación científica. Cedric Lodge, gerente de la morgue de la prestigiosa Facultad de Medicina de Harvard, hasta su despido en 2023, fue condenado a 8 años de prisión en diciembre tras declararse culpable de traficar con restos humanos robados. Los investigadores señalaron que Lodge y su esposa tomaron partes de cuerpos de la escuela y las enviaron a compradores en otros estados desde 2018.
La Fiscalía de California acusó a Meta de hacer adictos a los adolescentes al programar deliberadamente Instagram y Facebook con ese objetivo. El señalamiento se da durante el comienzo de un juicio contra el gigante de las redes sociales ante un tribunal federal en Oakland, en una coalición de estados que exige que Meta pague $200 millones en multas por utilizar tecnología diseñada específicamente para fomentar la adicción entre adolescentes, en un símil de lo que ocurrió hace 3 décadas con las empresas tabacaleras. El modelo de negocio de Meta se puede resumir en 4 pasos sencillos: enganchar a los usuarios, retenerlos el mayor tiempo posible, recolectar sus datos y luego ocultar la verdad al público, declaró ante el tribunal la fiscal general adjunta de California, Megan O'Neill, en sus argumentos iniciales. Este es el primer juicio federal de lo que se prevé será una avalancha de demandas que apunta también a TikTok, Snapchat y YouTube, acusados de haber deteriorado la salud mental de los adolescentes. Y para los que pasan todo el día trabajando o estudiando y se mueven de un lugar a otro sin poder cargar su celular u otro dispositivo, ya salió al mercado una batería multiusos que puede cargar varios dispositivos a la vez. Pero ¿qué otros beneficios tiene y cómo nos puede ayudar en el día a día? Juan Guevara hizo una prueba de esta prometedora batería y nos tiene el siguiente reporte. Adelante, Juan. Compañeros, nos encontramos en Camden Park, al oeste de la ciudad de Houston, y venimos aquí para hacer una prueba de campo de la nueva Anker Power Bank 165 watts con 25 miliamperios. Todo esto, ¿qué significa? Bueno, significa que es una batería portátil, se puede meter en los backpacks, pero una de las cosas que me gustaron de esta batería es que está aprobada para poder viajar con ustedes en su equipaje de mano dentro del propio avión. Además tiene 4 puertos USB, 3 USB-C y 1 USB-A. Y estos puertos pueden tener una salida de hasta 165 watts. ¿Esto qué significa? Bueno, significa en primer lugar que pueden conectar varios dispositivos al mismo tiempo para poder cargarlos. Por ejemplo, pueden cargar su MacBook, que utiliza más o menos entre 65 y 70 watts de salida. Pueden cargar su iPad, que tiene aproximadamente unos 10 o 15 watts de salida. E inclusive, algo que hicimos fue, pueden ustedes cargar o manejar, si ustedes tienen un Starlink Mini, por ejemplo, puede cargar el Starlink Mini al mismo tiempo. Nosotros hicimos una prueba con 3 dispositivos de diferentes tipos, de diferentes calibres, y todos al mismo tiempo pudieran estar cargando. La batería tiene 90 kilowatts hora, es decir, que dependiendo del tipo de dispositivo que tengan, puede tener una autonomía entre 1 y 3 horas cargando múltiples dispositivos al mismo tiempo. Algo que también me interesó de esta batería es que tiene estadísticas de la salud de la batería directamente en la pantalla. Esto es muy importante para saber cuántos ciclos tiene la batería, cuántos ciclos ha consumido, y sobre todo les da un porcentaje claro de cuál es la autonomía y la salud de la batería. Adicionalmente, algo que también me gustó mucho es que tiene 2 cables USB integrados, de manera que si ustedes no tienen un cable accesible, en este momento hay 2, uno en la parte superior que es retráctil, tiene más o menos unos 70 centímetros de longitud, y otro que es un cable mucho más grueso USB-C, que además está forrado de una manera un poco más ruda, que sirve además de forma para poder manejar este tipo de batería como si fuera una agarradera, un handle, como decimos en inglés. Anker en lo particular es una marca que ha sido reconocida a nivel internacional por el tipo de calidad de las baterías, y esto que tenemos aquí es un dispositivo que puede sacarlos de emergencias en el caso que tengan que cargar la laptop, un monitor portátil, su iPad, inclusive un Starlink Mini, todo al mismo tiempo. Esta batería cuesta alrededor de $100. En los Estados Unidos está disponible también en todos los países del mundo, inclusive en México, pero no es tanto el precio, sino aquí lo importante es la comodidad que tienen ustedes de tenerla en su portafolio, en su equipaje de mano, en su backpack, cuando van a viajar, van a trabajar de manera remota, y esto les permite que su laptop, que su tableta, que sus dispositivos, inclusive nuestras cámaras y nuestros micrófonos, tengan la autonomía necesaria para poder siempre estar protegidos. Desde el Camden Park, al oeste de la ciudad de Houston, les saluda
su experto en tecnología, Juan Guevara. Karina, ¿cómo estás? Soy Gustavo Vargas. Al terminar tu noticiario, que la audiencia se quede con nosotros. Vamos a estar platicando de un tema durísimo: evangelizar en los países musulmanes y lo que está pasando en los Estados Unidos. Tengo una entrevista buenísima con el evangelista y pastor Samuel Nielsen. Nos alerta sobre el peligro del Islam en los Estados Unidos y el mundo. No se pierda este programa con Gustavo Vargas al terminar el noticiero. Mientras tanto, vamos a una breve pausa. Ya volvemos con el panel de Voz News. Hay decisiones que cambian tu vida por un momento, pero hay algunas que la cambian para siempre. Las puertas que se abrieron acá en Liberty fueron innumerables. Todo cambió cuando crucé esas puertas. No lo sabía entonces, pero estaba entrando en mi propósito. Ayer se realizaron primarias en Florida, Alaska y Wyoming y una elección especial en California, pero quien se llevó la atención fue Florida. El ala progresista demócrata da la sorpresa al asegurar la candidatura al Senado, al tiempo que el bloque republicano consolida el liderazgo de Byron Donalds de cara a la gobernación del estado. Para analizarlo, le damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompañan Orlando Avendaño, periodista y analista político de Voz, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz desde Washington, D.C., y Silvio Canto Jr., analista político desde Texas. Bienvenidos. Silvio, comienzo contigo. ¿Hubo sorpresas en Florida? No, yo diría que, bueno, como siempre, gracias por la invitación. La mayor sorpresa yo creo que fue lo que pasó en la primaria demócrata para el Senado. Porque ahí tú tienes un caso que debe estar dándole terror a todos los demócratas hoy. Ahí tú tienes un candidato Vingman, totalmente conocido en el partido, que entra a la campaña con muchísimo dinero, con el apoyo de muchísimos senadores demócratas como Kelly de Arizona, como Reid de Connecticut, como Hackforth de Illinois, y el apoyo de la líder estatal de la Cámara de Representantes en Florida. Quiere decir, este hombre tenía el apoyo y todo el dinero que tú quisieras tener como candidato en Florida, porque ahí hace falta mucho dinero por todos los mercados de televisión. Y pierde contra una señora que se llama Angie Nixon, perdón, que es una señora que no tenía dinero, una señora que apenas pudo financiar su campaña, pero pierde contra ella. Yo creo que la lección ahí, Karina, por eso te dije que si yo fuera un demócrata, yo estuviera aterrorizado. La lección ahí es que tú no puedes descartar a este grupo DSA, porque tú puedes tener todo el dinero del mundo, todos los endorsements del mundo, pero lo que tiene DSA es la energía y el dinero, y la gente, perdón, la energía y la gente que sale a votar. Así es. Entonces yo creo que esa es la gran lección de lo que pasó en Florida. Yo no creo que hubo grandes sorpresas en las otras en Florida, pero eso fue un shock en el Partido Demócrata, lo que pasó con esta persona, Angie Nixon, y esta persona, Vingman. Déjame decir que a nivel personal me encanta que cayó a Vingman, porque este es uno de los grandes payasos del Partido Demócrata, lo que él trató de hacer con el impeachment del Partido Demócrata o del presidente Trump. Pero de todas maneras sí fue una gran sorpresa que él perdió, Karina. Claro. Alfonso, Angie Nixon propuso, entre otras cosas, la abolición de ICE, una moratoria en las deportaciones, la creación de un sistema de salud universal, guarderías universales y la eliminación de deudas estudiantiles con educación superior gratuita. ¿Caerá el electorado de Florida en estas promesas? Espero que no creo. Este es un estado que se ha movido hacia la derecha. Como yo ayer mismo decía, este es un estado súper rojo, más de lo que era antes, y entonces los demócratas nominan a Angie Nixon. O sea, yo quedé boquiabierto con los resultados porque me impresionó. O sea, de acuerdo con todo lo que dijo Silvio. O sea, esta mujer es una comunista, como dice en mi tierra natal, de clavo pasado. O sea, es increíble. Vingman era el candidato del establishment. Este hombre que había sido acogido aquí en Washington después de testificar en contra del presidente Trump sobre la llamada que Trump tuvo con el presidente de Ucrania, Zelensky. Vingman había recaudado $16
millones de dólares. Esta mujer ni llegó al $1.000.000. No tuvo dinero para correr anuncios de televisión y aún así, como muy bien decía Silvio, por el entusiasmo de la base, movilizan a la gente, es capaz de ganar la primaria. La pregunta es, ¿puede ese entusiasmo catapultarla a una victoria sorpresa en contra de Ashley Moody? Pues mira, lo dudo que en la Florida sea posible, pero recordemos que en una elección de mitad de término, menos gente sale a votar. Claro. El entusiasmo determina la victoria y ahora mismo esta gente tiene el entusiasmo. Todo esto dice el Partido Demócrata, no, que aquí somos un partido de inclusión. No. Esta gente quiere controlar el Partido Demócrata, lo está controlando. Todos los activistas demócratas son de extrema izquierda. Eso es lo que están demostrando. Aunque ella pierde la elección general, que espero que eso suceda, y eso es lo que debería suceder, aún así demuestra que esta gente está enseñando, es una expresión de fuerza de los socialistas demócratas que son capaces de nominar a una izquierdosa como esta. La otra noticia en la Florida creo que fue la derrota de Corey Miles, que era un congresista que había sido endosado por el presidente Trump, tenía un par de escándalos de acoso sexual y eso finalmente fue lo que llevó a su derrota en la primaria. Y Alaska, interesante, que se nominó pues ya Sullivan, el senador de Alaska, republicano, versus una excongresista demócrata. Esa batalla, esa contienda es bien importante, bien cerrada. Eso es uno de los escaños que los demócratas esperan quitarle a los republicanos. Alaska es generalmente republicano. Esperemos que eso no suceda. Orlando, ¿cómo lo ves? ¿Cuál es tu análisis de estos resultados? Y regresando un poco a esta sorpresa que dio Nixon en Florida. Florida es un estado en donde hay una gran población cubana que ha experimentado el socialismo. Todas estas promesas realmente son socialistas. ¿Crees que pudiera darse el escenario en el que pudiese ganar la elección general? Mira, a mí no me sorprende el triunfo de Nixon. Este es el Partido Demócrata de hoy. Si aún hay hispanos, que los hay muchos, que votan demócrata, no son precisamente moderados. No es porque pues aún crean que en el Partido Demócrata hay espacio para ellos. Realmente los hispanos moderados que hay ya han migrado al Partido Republicano. Yo creo que muchos de estos hispanos son de segunda, tercera generación y están completamente cooptados por pues gran parte de la ideología extremista que hoy vemos dentro del Partido Demócrata. Son hispanos que votan de manera identitaria, que se van por ahí. Yo creo que obviamente la batalla hay que seguirla dando. Los hispanos moderados que hoy han migrado al Partido Republicano no quiere decir que estén absolutamente contentos con las políticas del presidente Trump. Eso todavía hay que irlo puliendo, pero no me sorprende que entre los demócratas se sigan imponiendo los socialistas, los extremistas, porque desafortunadamente esto es hoy el Partido Demócrata. Como decía bien Silvio, ahí es donde está el entusiasmo. La élite demócrata, el establishment demócrata, el mainstream demócrata no mueve a nadie, no despierta, como dicen, ni un mal pensamiento. Un tipo como la élite del partido, Schumer, etcétera, eso no mueve en lo absoluto, absolutamente a nadie. Ahora, con respecto a resultado general, fue una buena noche, como se esperaba para el presidente Trump, con un par de reveses, el caso de Corey Miles y el caso de Catalina Lauf. Yo creo que pues, son dos casos que están muy marcados por elementos ajenos, pero al final fue una buena noche para los candidatos del presidente. Queda claro que en la Florida el Partido Republicano sigue siendo el partido del presidente Trump. No es un electorado que se haya alejado de la política del presidente Trump, y estas son grandes noticias, yo creo que para el presidente. Claro, ahora... Y otro tema, Karina, perdón que interrumpa, pero bien importante, y ahora vemos las imágenes a Byron Donalds. El Partido Republicano nombra a un afroamericano a la gobernación que seguramente se va a convertir en el primer afroamericano gobernador de la Florida. Es el Partido Republicano, tanto que escuchamos de que los republicanos son racistas, que no les importan las minorías, pues es un afroamericano, el primer afroamericano que va a ser gobernador de la Florida va a ser un republicano. Karina, Muy importante punto. Sí, Karina, rápidamente antes de que pasemos a los otros dos temas que tenemos en este segmento. Bien rapidito, como siempre. Mira, lo que tú acabas de decir de que hay tantos cubanos y también hay muchos venezolanos. Claro. Me recuerda a mí una cosa que decían mis papás, y es que nosotros ya vimos esa película y que no termina bien. Y cualquier cubano con el cual tú hables en
en Florida va a estar de acuerdo con eso. La otra cosa con respecto a lo que dijo Alfonso sobre el señor negro o afroamericano en Florida, es muy probable que si gana John James en Michigan, que tengas 2 gobernadores republicanos afroamericanos y los 2 son material de primera. Yo te voy a hacer una predicción aquí, ya que les encantan mis predicciones. Si John James gana gobernador en Michigan, yo te hago una apuesta de uno de tus favoritos café, Karina, que él es uno de los candidatos que va a ser considerado para vicepresidente, ya sea Orlando, Marco Rubio, o ya sea el que sea, ¿ok? Porque John James es un tipo de un talento, yo no sé si ustedes lo han visto hablar, pero el tipo, como dicen en el béisbol, es un cuarto bate de primera. Interesante, interesantísima esa predicción. Ahora, en el marco de todo este ciclo electoral... Pero que el café sea menos de $5. Claro que sí, claro que sí. En el marco de este ciclo electoral hay también algo muy importante y son las encuestas, los sondeos, siempre las estamos reportando aquí. Y ahora sorprende la noticia de esta empresa de sondeos, Median Strategies, cerró sus puertas tras admitir que fabricó encuestas falsas sobre la política de los Estados Unidos. Ellos inventaron datos que daban una amplia ventaja a la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y a la candidata a gobernadora de Wisconsin, Francesca Hong. El engaño logró filtrarse con fuerza en todo el ecosistema político. Las encuestas falsas se difundieron masivamente en redes sociales, noticieros de televisión local y medios digitales sin recibir verificación independiente. Y aquí quisiera preguntarte a ti, Orlando, que además laboras para nuestro portal web voz.us. ¿Cómo ves esta osadía? O sea, ¿de manera intencional hicieron este tipo de experimento? No sé, la verdad, si sea profesional o no haberlo hecho de esta manera, pero ahí está, y logró filtrarse y hacer titulares. Bueno, esto es una demostración de cómo operan en gran parte de estas estructuras. Esto no es nuevo, ¿no? La manipulación incluso ocurre hoy sobre encuestadoras que son pues, reconocidas y son respetables. Aquí hay 2 mensajes importantes. Uno, bueno, el argumento de que esto fue una especie de ensayo y eso yo creo que es irrespetuoso con la gente, simplemente están tratando de manipular a la opinión pública, de incidir a favor de un candidato u otro, mintiendo obscenamente. Pero el otro gran mensaje es que es claro que estas encuestadoras han perdido un nivel de influencia tremendo. No pudieron, trataron del caso de Francesca Hong, de sobreestimarla, de darle un desempeño que no se correspondía con la realidad, pero al final la realidad se impone, lo que es una buena noticia, o sea que estos intentos burdos de manipulación no logran realmente alterar la realidad. Claro. Claro, muy importante. Por otra parte, también lo que siempre hemos hablado, hoy la oficina del censo dio a conocer que 24,000 no ciudadanos votaron, más de 24,000 no ciudadanos votaron en las elecciones generales de 2020. California registró el mayor número de votantes no ciudadanos con 4,300, seguido de Texas con 2,500. También este análisis reveló que 160 millones de votantes emitieron su voto en estas elecciones y la oficina determinó con alta confianza que 128 millones de esos votos sí fueron emitidos por ciudadanos, mientras que otros 32 millones de registros de votantes están pendientes por analizar. Vámonos rápidamente. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Cómo lo ves? Bueno, a mí lo que me sorprende es que todos sabíamos que esto estaba sucediendo, pero ¿cuántas veces hemos escuchado a demócratas, analistas de izquierda y a la prensa decir, esto no sucede, nuestro sistema es altamente confiable? Van a reportar esto, 24,000 en el análisis preliminar, tienen que contabilizar el resto, ¿verdad? Entonces va a ser más. Y ellos dicen por lo menos 24,000. O sea, esto está sucediendo en todas partes de la nación. Hay elecciones en estados que son muy competitivas, donde se están decidiendo por un puñado de votos. Estamos hablando de 24,000 extranjeros que votaron, la mayoría mexicanos, según la oficina del censo. Y nos quieren decir, y nos han dicho por años, de que esto no sucede. Sin embargo, la evidencia demuestra lo contrario. ¿Dónde está la prensa?
han estado mintiendo, no han hecho su trabajo, ahora queda claro que han estado mintiendo. Vamos a ver, hay que seguir analizando esto para ver si ellos cubren esta noticia y admiten que han estado mintiendo y no aceptando la evidencia. Rápidamente, Silvio, cerramos este tema contigo, pero quisiera preguntarte qué le responderías a los que dicen que no es demasiado grande esto como para alterar los resultados de las elecciones. Bueno, depende de dónde sea, ¿no? Hay lugares donde hay elecciones, por ejemplo, en Texas no hubiera cambiado nada, pero hay varios lugares donde pudo haber cambiado. Acuérdate que, todo el mundo recuerda Florida, ¿no? Florida fue en el año 2000 se decidió creo por 500 votos, ¿no? Pero el problema principal aquí, estoy de acuerdo con Alfonso y con Orlando, el problema principal aquí es que nos han dicho que esto no ocurría. Y entonces, si tú sugerías esto, te decían que eres racista, que eres antimigrante, que eres esto y que eres lo otro. Pero sí está ocurriendo. Y está ocurriendo porque hay muchísimos lugares donde la gente puede registrarse a votar el día de las elecciones, lo cual es un insulto a mí y a todos los que vivimos en Texas, en otros estados, donde tú tienes que registrarte antes. Claro. Yo no tengo ningún problema con que se haga un esfuerzo para incrementar el número de gente que pueda votar. Pero si yo en Texas me tengo que registrar antes y tengo 2 semanas para votar y tengo que enseñar una carta de identificación para votar y hasta una foto mía, ¿ok? Digo, pero eso no tiene que pasar en otro lugar. Eso quiere decir que las elecciones en Texas son mucho más seguras que son en otros lugares. Claro, como California, donde no se pide una identificación. Mira, a mí y me donde estaba no se diciendo muestra. un periodista, Karina, perdona, yo sé que creo que me estoy extendiendo otra vez, pero me estaba diciendo un periodista que este periodista estaba en Minnesota durante las elecciones pasadas y que se aparece un autobús, si digo guagua nadie me entiende, pero se apareció un autobús, se apareció un autobús lleno de gente y van a votar. Y la gente simplemente vota ese día y se identifica ese día. Un montón de otra gente está en la línea o en la cola para votar con su papelito de votar, pero esta gente votan simplemente porque alguien los trajo ahí. Yo no sé qué le regalaron sin identificación, sin mostrar algo, un certificado de ciudadanía, absolutamente nada. Increíble, de verdad. Con eso nos vamos a la pausa comercial. Ya volvemos con más. Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. El presidente Donald Trump aseguró hoy que se reunirá este año con el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un. El anuncio lo hizo días después de haber ordenado reducir las maniobras militares con Seúl, aliado de Estados Unidos en el continente asiático. Regresamos con nuestros analistas. Alfonso, el presidente Trump se ha mostrado sentido con algunos de sus aliados por no apoyarlo en la avanzada contra el régimen iraní. De ahí el anuncio de disminuir los ejercicios conjuntos con Corea del Sur. ¿Es pertinente este anuncio de reunirse con el enemigo de su aliado? ¿Cuál será el objetivo? Yo creo que sí, mira, a mí no me preocupa y yo creo que esto es la política Trump de hablar con la gente. Si eso va a llevar a que un país como Corea del Norte, que por mucho tiempo ha estado tratando de desarrollar sistemas balísticos, misiles para lanzar ovejas nucleares que aparentemente ya tienen, pues no desarrolla esa capacidad, ¿verdad? Recordemos que bajo las pasadas administraciones estaban corriendo para tratar de ponerle presión para que Corea del Norte no hiciera ejercicios con armas nucleares. Pues Trump lo ha logrado sencillamente hablando con el tipo y evitando que ellos desarrollen esa capacidad. Entonces, de mi punto de vista, si eso requiere que se reúna con el tipo y esos van a ser los resultados, pues yo no tengo absolutamente ningún problema. Yo creo que es éxito. Él está logrando lo que los otros no han podido lograr. O sea, los otros ni se reunían con él y ellos seguían desarrollando esta capacidad. Entonces, que no lo critiquen. En cuanto a Corea del Sur, pues mira, yo creo que es un golpe a Corea del Sur porque aparentemente está molesto por diversas razones, entre otras, pues de que Corea del Sur no quería ayudar en el Medio Oriente. Hay que ver qué le estaba pidiendo a Corea del Sur. Yo eso lo entiendo. Creo que los ejercicios conjuntos sí son importantes porque no es meramente un mensaje que se le envía a Corea del Norte. Se está enviando
vamos al gran elefante en el Medio Oriente, que es China, ¿verdad? Claro. Y es otro ejercicio de force projection, ¿no? De proyectar fuerza. Entonces yo creo que eso es importante. Pero, ¿verdad? No quiero exagerar tampoco el impacto que tenga el reducir la extensión de esos ejercicios conjuntos con Corea del Sur. Orlando, Corea del Norte tiene alrededor de 57 armas nucleares. ¿Qué beneficios podría tener una reunión Trump-Kim Jong-un? Lo primero es que nadie puede acusar al presidente Trump de ser complaciente con los tiranos. Yo recuerdo que el año pasado, cuando ocurrió la primera llamada entre Trump y Nicolás Maduro, mucha gente salió a pegar el grito al cielo diciendo que Trump estaba legitimando a Maduro, que miren cómo se estaba entendiendo con él, que estaba de alguna manera haciéndole un desplante a la oposición, y todos sabemos cómo terminó esa película. Trump es un hombre de negocios y su administración se ha desarrollado bajo esta dinámica. Es un hombre de acuerdos. Se sienta, negocia, y cuando las cosas no suceden, utiliza el poder de disuasión militar de los Estados Unidos. Yo creo que en ese sentido es completamente natural que el presidente Trump decida reunirse con un dictador como Kim Jong-un, considerando obviamente estos factores de contexto que dice Alfonso, el factor China, el factor ojivas nucleares, el factor obviamente de tensión con Medio Oriente. Todo eso pues lleva al presidente Trump a acercarse a esta posibilidad que es encontrar algún tipo de alineación con Kim Jong-un. Y yo creo que si se juntan disuasión, presión, amenaza y al mismo tiempo una política de incentivos, quién sabe dónde podría terminar Kim Jong-un, y si esto termina más bien haciéndole un daño importante a China y a los enemigos de Estados Unidos. Ahora, por otra parte, Silvio, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha denunciado que Corea del Norte ha enviado soldados a luchar en el bando ruso contra Ucrania. ¿Qué crees que pueda tener como resultado el anuncio de esta reunión? ¿Crees que esta reunión podría afectar la relación entre Estados Unidos y Ucrania y sus aliados? No creo tanto. Para mí, como decía Alfonso, el mensaje más importante aquí es a Corea del Sur. Y recordarle a Corea del Sur que la única razón por la cual ellos están prósperos y comen bien es porque hay 30,000 soldados americanos en la frontera entre el norte y el sur que han protegido a Corea del Sur. Digo, la realidad es que Corea del Sur le debe todo lo que tiene a los Estados Unidos. Entonces, lo único que Trump está diciendo es, señores, yo necesito un poquito de ayuda aquí. Yo necesito 2 o 3 barquitos de ustedes en el estrecho. Yo creo que es lo mínimo que pueden hacer, tomando en consideración que de 36,000 de mis hijos murieron defendiéndote o protegiendo quien tú eres. Y al mismo tiempo, tengo a 30,000 soldados ahí que tú no pagas un centavo por eso. Entonces, yo creo que esto es un mensaje más grande de Corea del Sur. El presidente Trump ha decidido enviarle un mensaje a nuestros aliados. Y el mensaje es muy claro, Karina. Las alianzas son una carretera de 2 caminos. Claro. No solamente es yo te protejo de gratis, pero tú tienes que poner algo también sobre la mesa. Por supuesto. Sí, que a mí me encanta el mensaje. Ahora, una reunión con, como yo le digo, el gordito de Corea del Norte, yo no creo que va a tener mucho impacto, francamente, nada. Un mensaje que además lo ha enviado también a los aliados de la OTAN, ¿no? En donde Claro, se ha visto lo mismo. Y el único que se ha reunido con un tirano asesino sin conseguir nada para el pueblo americano se llama Barack Hussein Obama, que se reunió con Raúl Castro, no una, sino 2 veces. No solamente se reunió con él, pero Raúl Castro pero además de eso, Raúl Castro no fue al aeropuerto a darle la bienvenida, que fue un insulto de primera. El primer presidente de Estados Unidos que va a Cuba en 100 años, y Raúl Castro aparentemente estaba viendo Fernando Pan y Vino o algo en la televisión y no tenía tiempo para ir a recibir al presidente Obama. Terrible. Qué descaro. Terrible, terrible. Vámonos rápidamente a nuestro segundo y último tema. El gobernador de Texas, Greg Abbott, propuso prohibir que las escuelas públicas patrocinen visas H-1B para contratar a maestros extranjeros para combatir la influencia externa en las aulas. Esta medida busca vetar estas visas federales tanto para los nuevos aspirantes como para los empleados actuales en el sector educativo básico. De aprobarse, esta ley también prohibiría financiamiento y donaciones extranjeras. Orlando, comienzo contigo. ¿Qué te parece esta propuesta? Nuevamente, medidas extraordinarias, circunstancias extraordinarias. Texas es uno de los estados que más ha sufrido
la irresponsable política migratoria del presidente Joe Biden. Aunado a eso, un sistema roto migratorio que incluso cuando debería favorecer la migración legal ordenada, pues ha terminado generando un desastre por completo. Yo creo que esta es una respuesta absolutamente proporcional a las circunstancias actuales y además es una medida que busca obviamente priorizar la contratación, el empleo y que la educación de los niños esté y los jóvenes estén en manos de americanos, ¿no? Y yo creo que eso es importante también para preservar la identidad estadounidense, independientemente de estudiantes de cuántas nacionalidades puede haber en un aula de clases, ¿no? Sino que esta educación esté orientada por pues, gente que comparte los valores de esta gran nación. Claro. Alfonso, hemos visto casos como el de la profesora libanesa de la Universidad Brown, que contaba con una de estas visas y reconoció haber viajado para asistir al funeral del líder del grupo terrorista Hezbollah, Hassan Nasrallah. ¿Crees que es apropiada esta medida? Hay dos aspectos de la medida, ¿verdad? Primero que nada, el tema de la inversión extranjera. Gobiernos extranjeros no deberían estar invirtiendo sin que nosotros nos enteremos, sobre todo, en escuelas de Estados Unidos, ¿verdad? Particularmente China, porque China está invirtiendo en escuelas y lo hacían a través de los llamados centros Confucio, donde compartían materiales y lo que hacían era tratar de presentar una imagen positiva de la China, ¿verdad? No, China es comunista, pero mira todo el progreso que ha logrado, ¿verdad? Después nos sorprendemos porque hay tantos jóvenes que están votando por candidatos socialistas, ¿verdad? Es por eso. Incluso a veces enviaban a estudiantes a hacer viajes culturales a China. Imagínate que hay que aprender en China. Es como ir a Cuba y todavía tenemos, o por lo menos hasta hace poco, estudiantes universitarios visitando Cuba. ¿Qué vas a aprender en Cuba? Bueno, el otro punto es el tema de las H1B. Mira, yo creo que para mí, ¿para qué tú quieres? Es en términos generales, ¿verdad? El tú impedir la entrada de profesores extranjeros a las escuelas de Texas. Yo creo que particularmente de lugares como China o Cuba, etcétera, yo definitivamente no los traería. Ahora, la pregunta es, ¿cuál es la necesidad? Claro. Si hay suficientes profesores americanos para atender las necesidades de nuestros estudiantes, pues yo entiendo que la medida es totalmente prudente. Esa es una evaluación que tienen que hacer el gobierno de Texas, que me imagino que ha hecho el gobernador. Ahora, si no tienen suficientes, yo no tendría problema con que utilizaran esas H1B para traer profesores de otros países que no sean China, etcétera. Si los tengo que traer de México, los tengo que traer de España, etcétera. Y obviamente son personas que se le hace un chequeo del FBI de seguridad fenomenal, pues no tengo ningún problema. A enseñar cosas como matemática, claro, como ciencia, no enseñar historia americana, ¿verdad? Y ese es uno de los puntos debatibles de esta propuesta. Por una parte, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Alfonso, que debería de especificarse los países de los cuales debería de estar prohibido completamente importar maestros para nuestros niños. Sin embargo, en Texas hay una gran necesidad de maestros bilingües, especialmente de aquellos que hablan español. Muchos niños, incluso aunque son americanos por generaciones, su primer idioma es el español por generaciones y necesitan esa transición, esas clases que les llaman ISL, estos grupos ISL, en donde van aprendiendo al principio en español y transicionando completamente a las clases en inglés. Silvio, cerramos rápidamente contigo. ¿Cómo ves esta medida y si crees que podría impactar la necesidad de maestros bilingües, considerando que tenemos algunos de los distritos escolares más grandes del país, como el distrito escolar de Houston y el de Dallas? Bueno, yo conozco aquí un amigo que eso es lo que él hace. Él va a México a reclutar maestros, ¿no? Va a Monterrey, va a la Ciudad de México y eso, y pone una presentación para traer maestros para acá. Mi preferencia es que se busquen esos maestros en los Estados Unidos. Digo, si no tenemos suficientes maestros bilingües aquí, pues a ver si graduamos más. Pero la preferencia debe ser a ciudadanos americanos en los colegios públicos. Yo no estoy hablando de un colegio privado. Y quizás si se les paga mejor a los maestros y a maestros bilingües, quizá más estadounidenses quisieran tomar esa carrera, ¿no? Y además hay que tomar en consideración, Karina, yo sé que tenemos poco tiempo, pero hay que tomar en consideración que cuesta mucho más traer a una persona del exterior, porque tienes que hacer todo el papeleo de inmigración y traerlos aquí, y no es, normalmente tienen una familia también que tiene que venir con ellos. Entonces yo siento que la preferencia debe ser a los americanos, y si hay que buscarlos en otros estados, pues
haz una campaña para hacer eso. Digo, pero subirle el sueldo no es una mala idea, sobre todo a los bilingües. Así, Los traen de Puerto Rico y son ciudadanos americanos. ¿Ves? Fíjate que de Puerto Rico, por ejemplo, de Puerto Rico hay muchísimos meteorólogos. Yo he tenido muchísimos compañeros meteorólogos. Quizá hablando de eso mismo, quizás si hubiese mejores salarios, habría muchos otros que estarían interesados en convertirse en maestros. Pero bueno, se nos acabó el tiempo. Y como son de Puerto Rico, eso quiere decir que el tiempo siempre está equivocado, entonces, ¿no? Alfonso. No, son muy buenos. Son muy buenos. Son muy buenos. Vamos a darle seguimiento a ver qué pasa con esta propuesta del gobernador Abbott. Como siempre, un gustazo tenerlos con nosotros. Gracias Silvio Canto Jr., Orlando Avendaño y Alfonso Aguilar. Y gracias a usted por su preferencia. Suscríbase a nuestro canal de YouTube y comparta nuestro contenido. De esta manera nos ayuda a seguir trabajando para usted. Que tenga excelente noche y si Dios lo permite, le esperamos mañana. Bendiciones. Esta edición de Voz News llega gracias a Liberty University, la casa de estudios donde empiezan tus sueños y se fortalece tu fe.